¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas historias italianas viven dentro de México sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas veces has caminado por una calle, probado un platillo, escuchado un apellido, sin saber que hay una historia italiana detrás de eso? Hoy vamos a emprender un viaje distinto. Y no vamos a subirnos a un avión rumbo a Roma, Milán o Nápoles. Hoy vamos a recorrer México, pero con acento italiano. Este video no es solo una lista, es una travesía, es una conversación, es una invitación a imaginar cómo miles de italianos llegaron a tierras mexicanas en busca de oportunidades, escapando del hambre, de guerras, de crisis, y terminaron dejando huellas en estados que hoy consideramos profundamente mexicanos. Así que acompáñame a descubrir los 10 estados de México con mayor número de italianos, no solo con cifras, sino con historias, contextos, preguntas y reflexiones que te harán mirar a México con otros ojos. Número 10. Puebla. Cierra los ojos por un momento, imagina esto. Un inmigrante italiano a finales del siglo XIX, con la ropa gastada por el viaje, el acento todavía fuerte y la incertidumbre apretándole el pecho, llega a una tierra rodeada de volcanes. No sabe aún que este lugar se llama Puebla, ni que ahí va a pasar el resto de su vida. Lo único que sabe es que ha dejado atrás su país con la esperanza de construir algo mejor. Y es que Puebla no suele aparecer en primer lugar cuando se habla de migración italiana en México, y quizá por eso mismo su historia resulta tan fascinante. Aquí la presencia italiana no fue escandalosa ni masiva, pero sí constante, silenciosa y profundamente influyente. Italianos llegaron atraídos por la agricultura, la industria textil, el comercio y la cercanía con la Ciudad de México. ¿Te imaginas lo que significaba comenzar desde cero en una sociedad que era totalmente distinta a la tuya? Con otra lengua, otras tradiciones, otras costumbres. A finales del siglo XIX y a principios del XX, Puebla era un estado estratégico. Su clima, su tierra fértil y su desarrollo industrial la convertían en una opción atractiva para quienes buscaban estabilidad. Muchos italianos se establecieron en zonas rurales, donde aportaron conocimientos agrícolas que traían desde Europa. Por ejemplo, técnicas de cultivo más organizadas, una visión distinta del trabajo de la tierra y una disciplina que pronto llamó la atención de las comunidades locales. Pero Puebla no solo fue el campo. En las ciudades, especialmente en Puebla capital, los italianos encontraron oportunidades en la industria textil, un sector clave en la región. Talleres, fábricas y pequeños negocios comenzaron a surgir gracias al esfuerzo de las familias italianas, que no solo buscaban sobrevivir, sino prosperar. Imagínate esos primeros talleres, máquinas ruidosas, largas jornadas de trabajo y conversaciones en italiano mezcladas con el español. Muchos italianos en Puebla se mezclaron rápidamente con la población local, se casaron con mexicanos, adoptaron tradiciones, celebraciones y con el tiempo, sus apellidos comenzaron a sonar tan poblanos como cualquier otro. La arquitectura también guarda pistas silenciosas en esta presencia. Aunque Puebla es famosa por su estilo colonial, algunos detalles de edificaciones, especialmente en construcciones industriales y residenciales del cambio de siglo, reflejan influencias europeas. No siempre hay una placa que lo diga, pero ahí están. Formas, materiales, estilos que nos cuentan una historia sin palabras. En este estado se cree que hay más de 250 italianos y o descendientes. Número 9. Jalisco. Ahora viajemos al occidente del país. Imagina que el tren avanza lentamente mientras el paisaje cambia. Campos abiertos, agaves que parecen extenderse hasta el horizonte y a lo lejos, una ciudad que comienza a crecer con fuerza propia. Es Guadalajara, principios del siglo XX. Y entre quienes caminan por sus calles empedradas no solo son jaliscienses de toda la vida, también hay italianos intentando encontrar su lugar en esta tierra vibrante. Y es que cuando pensamos en Jalisco, pensamos en mariachi, tequila, charros orgullosos y tradiciones profundamente arraigadas. Pero déjame decirte algo, la migración italiana no fue un fenómeno aislado ni explosivo, pero sí fue constante. Atraídos por el crecimiento económico de Guadalajara y de otras ciudades del estado, muchos italianos llegaron buscando oportunidades en el comercio, la construcción, la industria y más tarde, en la gastronomía también. Algunos venían con conocimientos técnicos, otros simplemente con ganas de trabajar sin descanso. Guadalajara en particular ofrecía algo atractivo, una ciudad en expansión, y es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la capital jalisciense vivía una transformación urbana importante. Nuevas avenidas, nuevos edificios, nuevas empresas y ahí entre planos, ladrillos y negocios emergentes comenzaron a aparecer apellidos italianos. Arquitectos, albañiles especializados, comerciantes y pequeños empresarios italianos participaron en este crecimiento. Algunos ayudaron a modernizar técnicas de construcción, otros abrieron negocios familiares que con el tiempo se integrarían por completo al paisaje tapatío. En esta entidad se cree que hay poco más de 300 personas italianas.
Número 8. Querétaro. En este puesto avanzamos hacia un estado que a primera vista podría parecer discreto, pero que guarda una historia silenciosa de transformación. Querétaro. Hoy lo vemos como uno de los centros industriales y tecnológicos más importantes del país. Tan solo imagina Querétaro a finales del siglo XIX, y es que Querétaro no era todavía un polo industrial moderno que conocemos hoy, pero ya era un punto estratégico, bien ubicado, conectado, con potencial económico y estabilidad relativa. Para un inmigrante italiano que llegaba a México buscando oportunidades, ese equilibrio entre tradición y futuro resultaba atractivo. Italianos que se establecieron en Querétaro no llegaron en oleadas masivas, pero sí lo hicieron con perfiles muy particulares. Muchos eran artesanos, constructores, comerciantes, ingenieros o personas con conocimientos técnicos especializados. Traían consigo no solo la necesidad de trabajar, sino habilidades concretas que podían marcar diferencia en una sociedad en desarrollo. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Querétaro siempre ha sido una tierra de arquitectura elegante, de casonas sobrias, de calles que mezclan lo colonial con lo moderno. Algunos inmigrantes italianos participaron en proyectos de construcción, aportando técnicas europeas que enriquecieron el paisaje urbano. No hablamos necesariamente de monumentos famosos con placas conmemorativas, sino de contribuciones más discretas, métodos, estilos y detalles estructurales. Pero Querétaro no solo fue arquitectura. Con el paso de los tiempos, el estado se consolidó en comercio e industria. Los italianos, conocidos por su disciplina laboral y su visión empresarial, encontraron terreno fértil para emprender. Pequeños negocios familiares comenzaron a surgir, talleres, tiendas, actividades comerciales que poco a poco se integraron al tejido económico local. En Querétaro, muchos italianos optaron por una integración gradual, conservaban tradiciones en el hogar, la comida, ciertas celebraciones, el valor de la familia, pero en la vida pública se adaptaban al ritmo queretano. Imagina una escena doméstica de principios del siglo XX, una mesa familiar queretana donde se mezclan platillos mexicanos con recetas heredados de Italia, conversaciones en español con acento extranjero, niños que entienden algunas palabras en italiano pero responden en español. La cercanía con la Ciudad de México también influyó. Querétaro funcionaba como un puente entre la capital y otras regiones del país. Esto facilitó que los inmigrantes italianos que inicialmente llegaron a la capital se trasladaran después a Querétaro en busca de oportunidades más accesibles o por lo menos menos saturadas. Era una especie de segunda etapa migratoria dentro del mismo país. En este estado hay cerca de 400 personas de origen italiano. Número 7. Yucatán. Ahora prepárate porque el viaje da un giro inesperado. Dejamos el centro del país y nos trasladamos al sureste, a una tierra donde el calor abraza, la historia pesa y la identidad cultural es profundamente fuerte. Estamos en Yucatán. Imagina el contraste. Un hombre nacido cerca del Mediterráneo, acostumbrado a ciertos paisajes, ciertos ritmos y ciertas tradiciones, desembarca en una península tropical donde el sol parece más intenso, donde se escucha el idioma maya además del español, en donde la cultura tiene raíces milenarias. ¿Qué pasaría en ese primer momento? ¿Habría sentido miedo o habría sentido emoción? Algunos italianos arribaron como técnicos especializados, comerciantes o trabajadores con experiencia en agricultura y procesos industriales. El Genequén requería organización, infraestructura, visión de negocio, y ahí la mentalidad europea encontraba un espacio donde aportar. Yucatán además tenía algo especial, una élite económica fuerte conectada con Europa. Esto facilitó que inmigrantes europeos, incluidos el italiano, encontraran redes de apoyo más estructuradas que en otras regiones del país. Había comercio internacional, intercambio cultural y cierta apertura hacia ideas extranjeras, pero no confundamos esto con comodidad. El clima, las enfermedades tropicales, la distancia cultural y geográfica representaban desafíos enormes. Muchos migrantes europeos no estaban preparados para el calor extremo ni para las condiciones del trópico. Sin embargo, algunos se quedaron, formaron familias incluso. Se integraron. Sus hijos crecieron escuchando historias de Italia mientras aprendían también palabras en maya. Esa mezcla cultural es fascinante, solo imagínatelo. Tradición italiana, identidad mexicana y raíces mayas conviviendo en un mismo espacio. En esta identidad se cree que hay más de 600 personas de origen italiano que viven actualmente. Número 6. Nuevo León. Y ahora el paisaje cambia otra vez. Dejamos atrás el calor húmedo del sureste y nos movemos hacia el norte del país, donde las montañas parecen custodiar la ciudad y donde se considera existe la gente más trabajadora del país. Bienvenidos a Nuevo León. Y aquí la historia toma un tono distinto, porque si hubo un lugar donde la mentalidad trabajadora italiana encontró un espejo casi perfecto, fue aquí. Imagínate Monterrey a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No era todavía la metrópoli industrial que hoy conocemos, pero ya respiraba ambición. Era una ciudad que quería crecer, producir y competir. Y cuando una ciudad tiene hambre de progreso, necesitamos manos, ideas y disciplina. Justo lo que muchos inmigrantes italianos traían consigo.
Ahora te pregunto algo. ¿Qué sucede cuando una cultura conocida por su pasión, su ética de trabajo y su orgullo regional se encuentra igualmente con otra como la regiomontana? ¿Estas compiten o se potencian? Muchos italianos que llegaron a Nuevo León lo hicieron atraídos por las oportunidades industriales. Algunos tenían experiencia en oficios técnicos, metalurgia, maquinaria, construcción, procesos manufactureros. Otros llegaron como emprendedores dispuestos a iniciar pequeños negocios que abastecían a una ciudad en expansión. Monterrey comenzaba a consolidarse como un centro industrial clave para México. Fundiciones, fábricas, talleres y empresas emergentes necesitaban conocimiento técnico. Y ahí, en medio del ruido de las máquinas y el olor a hierro caliente, comenzaron a escucharse también acentos italianos. Imagina una fábrica de principios del siglo XX, obreros mexicanos trabajando hombro a hombro con inmigrantes europeos, intercambiando palabras, gestos, técnicas y aprendiendo unos de otros. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es ese intercambio cultural? No se trata solo del trabajo, se trata de transferencia de conocimiento. La mentalidad empresarial italiana también encontró terreno fértil en Nuevo León. La cultura del ahorro, del negocio familiar, de la planificación a largo plazo encajaba perfectamente con la visión regiomontana de crecimiento y autosuficiencia. Algunos inmigrantes italianos abrieron comercios, talleres o pequeñas industrias que con el tiempo se consolidaron, pero no todo era producción y números. Detrás de cada trabajador había una historia personal, hombres y mujeres que habían dejado pueblos en el norte o sur de Italia y que habían dicho adiós a sus padres, a sus tradiciones o a sus paisajes familiares. Se considera que en Nuevo León hay poco menos de 800 italianos y o descendientes. Número 5. Estado de México. Nos acercamos ahora al corazón geográfico y político del país, un territorio que rodea la capital que late al ritmo de millones de personas y que durante décadas ha sido tierra de oportunidades para quienes buscan estar cerca del centro del poder y del comercio. Estamos en el Estado de México, y aquí la historia de los italianos adquiere un matiz estratégico. Déjame preguntarte algo. Si fueras inmigrante en un país nuevo, ¿preferirías instalarte lejos o en una región aislada? ¿O estar lo más cerca posible del núcleo político y económico del país? Muchos italianos tomaron la segunda opción, y por eso el Estado de México se convirtió en un punto clave. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cercanía con la Ciudad de México ofrecía ventajas evidentes: comercio activo, construcción constante, desarrollo ferroviario y una expansión urbana. El Estado de México funcionaba como un espacio de transición, menos saturado que la capital, pero lo suficientemente cercano como para aprovechar su dinamismo. Imagina una familia italiana llegando primero al puerto, luego trasladándose a la capital y finalmente estableciéndose en municipios mexiquenses, donde la tierra era más accesible y las oportunidades comenzaban a multiplicarse. ¿Te das cuenta de que la migración no siempre es un solo salto, sino una serie de movimientos estratégicos? En municipios cercanos a la capital, los inmigrantes italianos encontraron espacio para el comercio, la agricultura periurbana, la construcción y pequeñas industrias. Algunos trabajaron en la edificación de la infraestructura que acompañó el crecimiento de la región: caminos, viviendas, talleres, bodegas, etc. Y aquí hay algo interesante: el Estado de México siempre ha sido diverso, no tiene una identidad única como Jalisco o Yucatán. Es una mezcla constante de influencias. Eso facilitó la integración. Los italianos no llegaban a una cultura rígida e inmutable, sino a un territorio de transformación. Ahora imagina una escena cotidiana de principios del siglo XX en un poblado mexiquense, un pequeño negocio atendido por una familia italiana, el padre llevando las cuentas con disciplina europea. El Estado de México, por su tamaño y su conexión con la capital, permitió que las familias se movieran constantemente en busca de mejores oportunidades. Esa movilidad fortaleció la adaptación, pero también aceleró la pérdida de ciertas tradiciones originales. Aquí surge una pregunta profunda: ¿qué es más importante para una familia inmigrante? ¿Preservar el pasado o asegurar el futuro? Muchas familias italianas en el Estado de México eligieron enfocarse en el futuro, y eso implicó en algunos casos dejar atrás el idioma y ciertas costumbres. Sin embargo, el legado permanece. Está en sus apellidos, que hoy figuran en ámbitos empresariales, académicos o profesionales. Está en sus historias de esfuerzo silencioso. Está en la mentalidad de trabajo constante y planificación que muchas familias transmitieron de generación en generación. Aquí los italianos no buscaron destacar como grupo, buscaron estabilidad, cercanía y oportunidades. En esta entidad actualmente el número de italianos y o descendientes superan fácilmente las 1000 unidades. Número 4. Veracruz. Y ahora llegamos a un punto clave en esta historia. Antes de que hubiera fábricas en Monterrey, negocios en el Estado de México o haciendas en Yucatán, hubo un instante decisivo, el momento en el que el barco tocó tierra. Ese momento ocurrió para muchísimos migrantes europeos, incluidos los italianos, en un mismo lugar: Veracruz. Imagina la escena: semanas de alta mar, olor a sal, humedad constante, incertidumbre. Veracruz no era simplemente un puerto, era la puerta de entrada a una nueva vida. Aquí se bajaban los sueños y también las dudas.
Aquí comenzaban realmente la historia mexicana de miles de italianos. Muchos no se quedarían en el estado, pero todos lo pisaron, y algunos, cautivados por la actividad comercial y las oportunidades del puerto, decidieron establecerse ahí mismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Veracruz era uno de los principales puntos de intercambio comercial del país. Entraban mercancías, salían productos agrícolas, circulaban capitales y noticias del mundo, etc. Los italianos que se establecieron en Veracruz encontraron oportunidades en el comercio marítimo, en almacenes, en importación y exportación y en pequeños negocios que abastecen a marineros y viajeros. Algunos trajeron experiencia en logística y administración. Otros simplemente aprovecharon el flujo constante de personas y mercancías, pero no olvidemos el factor humano. Imagina una familia recién llegada bajando del barco con pocas pertenencias. El calor del trópico los golpea de inmediato. El puerto es ruidoso, intenso, vibrante. ¿Qué se siente dar ese primer paso donde la decisión no se sabe si fue correcta? Veracruz fue escenario de despedidas internas. Algunos inmigrantes esperaban unos días antes de partir hacia el interior del país. En ese lapso, el puerto se convertía en un espacio de transición emocional. Allí se procesaba la distancia definitiva con Italia. ¿Te imaginas mirar al horizonte sabiendo que detrás de esa línea infinita de agua está todo lo que conocías? Para quienes decidieron quedarse en Veracruz, la integración fue distinta a la de otros estados. El puerto siempre ha sido multicultural. Españoles, franceses, libaneses, alemanes y por supuesto italianos convivían en un entorno dinámico. Esa diversidad facilitó la adaptación. Hoy en día se sabe que Veracruz tiene alrededor de 1,150 habitantes de origen italiano. Número 3. Michoacán. Si Veracruz fue la puerta y Nuevo León la industria, Michoacán representa algo todavía más profundo: la tierra, la raíz, el intento organizado de sembrar no solo cultivos sino comunidades completas. Déjame llevarte a finales del siglo XIX. México buscaba poblar y desarrollar ciertas regiones agrícolas. Italia por su parte atravesaba crisis económicas severas en varias zonas rurales. Campesinos con experiencia en trabajar la tierra pero sin oportunidades suficientes miraban hacia América como una posibilidad real. Y entonces ocurrió algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. No llegaron solo individuos dispersos. En Michoacán se establecieron colonias agrícolas italianas organizadas particularmente en lugares como Nueva Italia y otras zonas del estado. Aquí la migración no fue completamente silenciosa, fue estructurada, planeada, había acuerdos, proyectos agrícolas, intención de desarrollar regiones productivas. Italianos expertos en cultivo, acostumbrados al trabajo intensivo de la tierra, encontraron en Michoacán un clima y un suelo que, aunque distintos, ofrecían posibilidades. Imagina el primer día en esas tierras: campos abiertos, vegetación diferente, un idioma que apenas se comprende, pero también la presencia tranquilizadora de los compatriotas. Y es que lo que comenzó como un proyecto comunitario europeo terminó convirtiéndose en una mezcla profundamente mexicana, pero la huella quedó. En Michoacán, a diferencia de otros estados donde la presencia italiana se diluyó, existe una memoria histórica más clara. Historias de barcos, de contratos, de trabajo bajo el sol, de sacrificio colectivo. Michoacán demuestra que puede transformarse sin desaparecer, que puede echar raíces nuevas sin olvidar completamente las antiguas. Y ahora te pregunto directamente, si tuvieras la oportunidad de fundar una comunidad en un país distinto, ¿lo harías? ¿Tendrías el valor de comenzar desde cero con otras familias, confiando en que el trabajo dará frutos a futuro? Los italianos de Michoacán lo hicieron. Este estado tiene un total de poco más de 1,200 italianos viviendo aquí. Número 2. Ciudad de México. Y entonces llegamos al corazón que todo lo absorbe. La ciudad que no duerme, la ciudad que transforma a quien la pisa. La Ciudad de México no es solo la capital del país, es un imán, es un escenario donde los sueños se agrandan o se rompen. Y cuando hablamos de migración italiana, este lugar ocupa un sitio central en la historia. Déjame preguntarte algo: si dejaras tu país para empezar de nuevo, ¿no intentarías llegar al lugar donde todo sucede? Donde se toman las decisiones políticas, el comercio es más activo y la vida cultural es más inminente. Eso mismo pensaron muchos italianos. Desde finales del siglo XIX, la capital comenzó a recibir europeos atraídos por el crecimiento urbano y la modernización. Durante el Porfiriato, México miraba hacia Europa con admiración. Arquitectos, ingenieros, artistas y comerciantes italianos encontraron aquí un terreno fértil para desarrollarse. Otros se dedicaron a la construcción. Algunos más incursionaron en la gastronomía, trayendo consigo recetas que con el tiempo se adaptarían al paladar mexicano. La Ciudad de México ofrecía algo único: escala. Aquí un pequeño proyecto podía crecer, un taller podía convertirse en empresa, una fonda podía transformarse en restaurante emblemático, y esa posibilidad atrajo a generaciones enteras. También hubo influencia de la arquitectura y el arte. La capital, en su proceso de modernización, integró estilos europeos en sus edificaciones. Algunos italianos participaron como diseñadores, escultores o constructores en proyectos que aún hoy forman parte del paisaje urbano.
Ahora imagina caminar por el centro histórico, por la Roma, por la Condesa o por colonias tradicionales y pensar que detrás de ciertas fachadas hubo manos italianas. La Ciudad de México ofrece algo que pocos lugares ofrecen: visibilidad y oportunidad simultáneamente. Aquí se puede influir, aquí se puede crecer, aquí se puede dejar huella. Con el paso del tiempo, la comunidad italiana en la capital comenzó a organizarse. Asociaciones culturales, espacios de encuentro, vínculos empresariales, etc. La embajada italiana fortaleció relaciones bilaterales y nuevos migrantes llegaron por motivos académicos, diplomáticos y comerciales. Pero lo más poderoso no está en las instituciones, está en las casas. Imagínate una familia italiana en la capital en los años 50. Es impacto cultural, es integración en el corazón del país. Y ahora te pregunto directamente a ti que estás viendo este video: si tu historia comenzara en otro continente, ¿te atreverías a vivirla en una de las ciudades más grandes del mundo? Miles de italianos lo hicieron, y gracias a eso la Ciudad de México no es solo mexicana, también tiene entre sus millones de historias un latido italiano. En la Ciudad de México hay al menos 3.700 italianos viviendo aquí. Número 1. Chihuahua. Y entonces volvemos al norte, al territorio amplio de horizontes abiertos donde el viento parece contar historias antiguas. ¿Quién imaginaría que en esta tierra de desierto, montañas y ganadería encontraríamos una de las presencias italianas más fuertes y singulares de México? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué es lo que los hizo quedarse? Y más importante aún, ¿qué huella dejaron? Hablar de Chihuahua es hablar de distancia, de kilómetros y kilómetros de caminos largos, de trenes cruzando barrancas, de migrantes que no temieron alejarse tanto del mar como para comenzar de nuevo. Los registros históricos muestran que la presencia italiana en Chihuahua comenzó a consolidarse entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando México promovía colonias agrícolas extranjeras para poblar y desarrollar regiones estratégicas del país. Familias italianas, muchas provenientes del norte de Italia, aceptaron el reto de instalarse en un entorno completamente distinto al que conocían. Algunos se establecieron en comunidades agrícolas, otros en centros urbanos como Chihuahua Capital y Ciudad Juárez. Con el paso de las décadas, muchos descendientes se integraron al comercio, la industria, la educación y la vida política local. La identidad italiana aquí no fue necesariamente ruidosa o folclórica, fue constante, trabajadora y perseverante. En fotografías antiguas guardadas con cuidado, en historias que los abuelos contaron sobre aquel bisabuelo que cruzó el océano buscando un futuro, la herencia italiana se mezcló con la cultura norteña, con la música regional, con el carácter fuerte y directo y con la mentalidad empresarial. Con el tiempo, Chihuahua dejó de ser un destino extraño y se convirtió en hogar. Chihuahua representa algo simbólico dentro de esta lista. No solo es el estado con mayor presencia de descendientes italianos, es también un ejemplo de cómo la migración no siempre busca climas cálidos o ciudades costeras. A veces busca una oportunidad, tierra, espacio para crecer. El carácter del norte, firme, resiliente y emprendedor, encajó sorprendentemente bien con el espíritu italiano. Ambos comparten una fuerte cultura familiar, orgullo por el trabajo y sentido de pertenencia. Tal vez por eso la integración fue tan profunda, y si miramos hacia el futuro, la historia continúa escribiéndose. El estado de Chihuahua tiene más de 4,000 habitantes italianos o descendientes en todo el estado. Y ahora que hemos recorrido estos 10 estados, te comento que como tal, no existe una cifra real de cuántos italianos hay, pero se estima que son un aproximado de 20,000 tanto italianos como descendientes en el país. Así que ahora te pregunto, ¿qué historia te sorprendió más? ¿La del puerto, la del centro del país o la del desierto? Porque cuando hablamos de italianos hablamos más que solo números. Es hablar de valentía, de adaptación, de identidad y de legado. Y bien, después de este recorrido, una pregunta que queda al aire: ¿cuántas historias más viven ocultas en México? La migración italiana es solo una de ellas. Si este viaje te hizo pensar, imaginar y cuestionarte, entonces valió la pena. Y ahora dime, ¿en qué estado te sorprendió más la presencia italiana? ¿Te gustaría una segunda parte? Déjamelo saber en los comentarios y sigamos viajando juntos por las historias que México aún no termina de contar. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en un próximo video de México Mágico.